¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, buenas noches. Hoy nos da mucho gusto estar con todos ustedes, como lo hemos venido haciendo estos últimos meses, y nos da mucho gusto que esté este día con nosotros el maestro y amigo de nosotros, paisano de nosotros, Lucas Martínez Sánchez. Él es el director del archivo del estado de Coahuila. Muchas gracias, Lucas, por haber aceptado la invitación. Próximamente se va a celebrar el bicentenario de la independencia de nuestro país. Hay una serie de eventos que el gobierno del estado y otros grupos, el Vito Alessio Robles, la casa de Benito Juárez, Recinto Juárez, ustedes, la biblioteca, y bueno, otras instituciones, Secretaría de Cultura, están preparando una serie de eventos que son muy importantes. ¿Qué nos puedes decir de este tema, Lucas? Y agradecerte mucho que estés el día de hoy con nosotros. Gracias, Jorge, por tu invitación. Y en efecto, estamos a unas semanas de conmemorar, en el caso particular de Coahuila, el bicentenario de la consumación de la independencia, que en las efemérides nacionales se recuerda, se conmemora el 27 de septiembre con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Recordemos, es bueno recordarlo, que a la entrada del ejército trigarante, cuyo acto simbólico significó la consumación de prácticamente una década de guerra insurgente, Agustín de Iturbide, que es un antiguo oficial realista que combatió a Hidalgo, que combatió a los insurgentes, pero que en una medida, en un acto político, a principios de 1821, con lo que muchos de nosotros recordaremos en lo que se ha reconstruido de la historia nacional, como el abrazo de Acatempan con Vicente Guerrero, pues se logra una negociación política, una conciliación política de bandos enfrentados, insurgentes, realistas. Unos buscaban la independencia de la Nueva España, del reino de Madrid, de España, de los reyes, el rey, y el bando realista eran aquellos peninsulares o criollos inclusive, ya de varias generaciones en la Nueva España, que continuaban sosteniendo la lealtad a la corona española. Entonces, aquel momento tuvo, en 1821, como efecto la consumación de la independencia. Vino después la tentación del poder del propio Iturbide de convertirse en emperador, gana el bando en ciernes republicano y inicia el largo camino de la Federación Mexicana hasta nuestros días en sus varios procesos históricos. Pero al recordar la consumación de la independencia, la entrada del ejército trigarante, bueno, ahí tenemos ya un elemento de orgullo para los coahuilenses. Uno de los insurgentes de la primera hora, Melchor Musquiz, que sobra decir dónde nació, en el Valle de Santa Rosa, de Melchor Musquiz, pues entró con Iturbide, los principales oficiales ya en ese momento trigarantes a la Ciudad de México. Pero semanas antes, a principios de julio de 1821, si bien el juramento de la independencia, la consumación de la independencia se fue dando a medida de que los pueblos y las ciudades reconocieron el Plan de Iguala, que se dio a conocer desde febrero de ese año de 1821, paulatinamente lo fueron haciendo. En el caso nuestro, en el caso de Coahuila, hay un momento fundamental en el que, de nuevo, o por principio, Coahuila estuvo presente, la provincia de Coahuila se llamaba en aquel tiempo, en estas ahora páginas de la historia de la construcción de la nación mexicana. Un grupo de personas iniciaron
desde más o menos marzo de 1821, entre Monterrey y Saltillo, una especie de conspiración, de conjura, no había otra manera de hacerlo. El comandante general, don Joaquín de Arredondo, que el don es por usar una expresión de palabra de época, no porque era un hombre de 40 y tantos años, 43, muy joven, pero era de carácter férreo y era la autoridad del rey en todo el área. Él había nacido en Valencia, así que era un peninsular, y dos de sus oficiales cubanos, uno cubano, el otro poblano, se ponen de acuerdo con gente en Saltillo y empiezan el proceso, no diríamos largo, pero sí el proceso de varias semanas para lograr, ya conociendo el plan de Iguala, proclamar la independencia en lo que entonces se llamaba las provincias internas de Oriente, que eran Nuevo Santander, hoy Tamaulipas, Nuevo Reino de León, hoy Nuevo León, y la provincia de San Francisco de Coahuila, o Nueva Extremadura, o provincia de Coahuila. Esto lo digo de manera sintética porque es un poco donde los coahuilenses podemos sentirnos representados en la consumación de la independencia, que tuvo su verificativo simbólico ya en septiembre, a finales de 1821. El 1 de julio de ese año, después de esta conspiración y conjura que comento, que protagonizaron el teniente Pedro Lemus, cubano, el ayudante mayor, que también era teniente de infantería, Nicolás del Moral, de Puebla, y don Juan Marcelino González Ramos, un vecino de Saltillo, con amplia influencia en Saltillo, sus ranchos y sus haciendas. El día 1 de julio de 1821, por la mañana, de manera privada, estamos frente a un evento político, no un evento propiamente bélico o de guerra, no. Era un evento de operación política, de implicar a gente importante, de meter a la conjura a gente con ascendiente sobre los vecinos que podían armarse en caso necesario, y obviamente era un juego de ajedrez político. El día 1 logran el ayudante mayor, el teniente Nicolás del Moral, ayudado por otros vecinos de Saltillo, algunos de ellos familiares, por cierto, de Miguel Ramos Arizpe, que en ese momento todavía se encuentra en España, logra de manera privada que el regimiento de caballería de Nuevo Santander, o sea que era de Tamaulipas, que se habían mandado a Saltillo para que recogiera la caja del dinero real, logran que ellos de manera privada, los soldados y los oficiales, juren el plan de Iguala, o sea, juren la independencia. Eso transcurrió temprano, 1 de julio de 1821. Por la tarde, como suele suceder en toda operación política, hubo noticia que conocieron los conjurados de que el capitán de los granaderos y algunos otros, pues como que ya se andaban echando para atrás. Entonces vieron la necesidad, ya caída la noche, de llevar a los granaderos muy ordenados, formados, era la caballería, a la plaza principal de la villa de Saltillo, y ahí, junto con el pueblo reunido, jurar a grito, a viva voz, el plan de Iguala y la independencia de México, la independencia mexicana. Eso pasó entre 11 y 11:30 de la noche. Posteriormente se llamó al ayuntamiento. El alcalde era un personaje que había nacido en España, obviamente pues no iba a estar de acuerdo, hubo presión, estamos hablando de un evento político, acepta él con todo el cabildo ir a las casas consistoriales, donde hoy es Palacio de Gobierno, y a partir de las 12 de la noche, tanto el ayuntamiento de la Villa de Saltillo como el ayuntamiento de los Tlaxcaltecas de San Esteban hacen el formal juramento, que era, bueno, pues aceptar el plan de Iguala, con ello asegurar la independencia, y terminó una especie de jura de autoridades como a las 3 de la mañana. Se mandó de inmediato un oficio narrando lo que había pasado a la Cuesta de los Muertos, que es un punto que está sobre la carretera libre Saltillo-Monterrey, en un ejido que hoy se llama Paso de Guadalupe. Ahí estaba otra tropa que había subido de Monterrey, y ahí se encontraba el teniente Pedro Lemus, un hombre joven de 28 años que estaba en la conjura también,
y al conocer la noticia, el capitán del Regimiento Fijo de Veracruz, pues ordenó la retirada a Monterrey. En ese momento, el teniente Pedro Lemos, pues podemos imaginar como si fuera una película que viéramos, toma la artillería con los que estaban ya de su lado y jura la independencia también, pero como ya era territorio del Nuevo Reino de León, pues podemos decir que a partir de la villa de Saltillo, también el primer juramento en lo que hoy es Nuevo León se hizo ahí en el puerto Rancho o Rancho de los Muertos. Entonces, estos momentos son fundamentales. Se trasladan a Saltillo, el día 3 hay un acuerdo con la tropa, el día 4 tanto el regimiento de caballería que había jurado en privado y luego en la Plaza de la Independencia, como el regimiento fijo de Veracruz, que estaba en el Rancho de los Muertos y se traslada a Saltillo, junto con autoridades del ayuntamiento, oficiales por supuesto militares y vecinos principales, como se decía entonces, se trasladan a la parroquia y en una ceremonia muy solemne, con un Te Deum, que quiere decir una acción de gracias, juran en la parroquia de Saltillo, que no era catedral todavía, de manera solemne el plan de Iguala y consuman con ese acto la independencia mexicana. Esto es así a grosso modo el motivo histórico que nos lleva a recordar el 1 de julio como la primer consumación de la independencia en el norte de lo que hoy es México. Sí. A partir de ahí, ¿por qué lo menciono esto? Porque en Chihuahua, en Sonora, en la Alta California, en la Baja California, pues imaginen ustedes de aquí a que llegó la noticia, subiendo por Durango y Chihuahua, pues tardó muchísimo, ¿no? Meses. En hacerse el juramento. Y el juramento que se hizo en la Villa de Saltillo el 1 de julio y en Los Muertos en la mañana del día 2, pues van a ser el ejemplo para el resto de las poblaciones de aquellas llamadas provincias internas. ¿Qué pasó en el caso de Monclova? Lo comento y lo sintetizo brevemente. En Monclova estaba el gobernador, don Antonio Lozúa, que era también cubano, miembro del Regimiento Fijo de Veracruz. Él ya era teniente coronel, tenía un grado alto. Y es el gobernador que había puesto ahí el comandante general Arredondo desde Monterrey, tiempo antes. Evidentemente, claro que los vecinos principales de Monclova, como el gobernador de Lozúa, supieron lo que había acontecido en Saltillo. Y los de Saltillo mandaron inmediatamente cartas narrando todo aquello y la formación de una junta gubernativa, una especie de consejo provisional. Pero el gobernador de Lozúa esperó a que el comandante general jurara, ya no le quedó de otra, la independencia en Monterrey el día 3 y mandó un oficio a todos los pueblos diciéndoles que ahora la tienen que jurar. A Redondo no le valió, a los pocos días prácticamente cae del poder, pero en Monclova llega la noticia la mañana del 6 de julio de 1821. A las 10 de la mañana llegó a caballo un correo que se decía en aquel entonces extraordinario violento, o sea, con suma urgencia. Y lee el correo de Lozúa, la orden de Arredondo, donde le platica que ya juraron en Monterrey Independencia. Reúne en su casa el gobernador de Lozúa para nuestros amigos de Monclova, no doy más detalle porque ubicarán luego, entre la parroquia, entre la parroquia de Santiago, después una tienda ahí de nombre conocido, no sé si está todavía, y luego el banco. Toda esa parte era la sede del cuartel de la Compañía Presidencial de Monclova y la casa del capitán, o en este caso del gobernador de la provincia, siempre lo fue. Entonces imaginemos que Lozúa ahí en su casa, entre la parroquia y el banco, para mejor imaginarlos, lee la comunicación, le habla a don Víctor Blanco, que es el alcalde, al señor cura Soberón y a los vecinos principales de aquella época. Recordemos que Monclova es muy pequeño, guardada la proporción, con el cariño y con el respeto. Imaginemos que Monclova era pues como Candela hoy día, ¿no? Una población, todos se conocen, hay vecinos importantes, gente de mucha trayectoria, se reúnen y ahí en la casa del gobernador de Lozúa, más o menos como a las 11 de la mañana, acuerdan jurar la independencia mexicana en Monclova.
lo van a hacer luego en la parroquia y días después lo van a hacer en la plaza, pero el juramento primero, primigenio en la villa capital que era Monclova, o ciudad ya, y ahora ciudad para ese entonces, se hizo alrededor de las 11 de la mañana del 6 de julio de 1821, entonces estamos en la víspera del 1 de julio, conmemorar el primer juramento del norte, el bicentenario de la consumación de la independencia en la villa de Saltillo y el bicentenario, por supuesto, de esa consumación independentista en Monclova el 6 de julio. Aunque ya formalmente se reconoce hasta el mes de septiembre, ¿verdad? Cuando a nivel por nacional. el hecho simbólico de haber entrado ya el ejército trigarante. Sí. Insisto, estamos frente a una operación política, frente al abrazo famoso de Acatempan, que es un acuerdo político entre dos fuerzas distintas, que opinan distinto, que se combatieron, pero que llegaron a un acuerdo político y eso trajo como consecuencia la consumación de la independencia mexicana. Aquí es donde se vuelve a fortalecer otra vez Coahuila. Pues de aquí surge prácticamente esto, ¿no? Aquí en Coahuila... Yo aclararía, Jorge, no tanto que seamos el ombligo del mundo, no. No. Hay un mérito, y eso Claro. sentirnos muy orgullosos. Porque también te volteas con Hidalgo, ¿verdad? Pues aquí fue donde se dio la traición. Sí, porque de una década antes, pues acá se había aprendido en la capital de Bajana Hidalgo. Pero es el norte, es Coahuila, quien primero jura la independencia en la parte norte del virreinato. Así es. Y de aquí, pues, meses posteriores se da. Es muy interesante. Es muy interesante quiénes firmaron el acta de independencia. Bueno, en el caso mexicano, en el caso de la capital, sí, no era república todavía, era la Ciudad de México, capital del virreinato, lo van a hacer una serie de personajes importantes. Y si pudiéramos decir, ¿había alguien relacionado ahí con Coahuila? Bueno, estaba uno de los que en ese entonces era, si mal no recuerdo, el conde o el marqués de San Miguel de Aguay. Gente muy tanto desarraigada de Coahuila, pero que habían en el orígenes. Sí. Famosísimo de la entrada del ejército trigarante, que hay muchísimas imágenes sobre el tema. Uno de los que iba ahí era cuando se jura la independencia en Saltillo, Monterrey, luego Monclova, Melchor Musquiz está en el norte, es algo a veces que poco nos detenemos. Él vivía en lo que hoy es, para ubicarnos mejor, Salinas, Victoria, Nuevo León. Él lo habían casi condenado a fusilamiento por andar de insurgente. Al final, su tío, el canónigo de Monclova, que tenía muchas redes de influencia, porque estamos hablando de la política, consiguió pues que no lo mataran. Pero le dieron por castigo que no estuviera cerca de la Ciudad de México ni en la provincia de Coahuila. ¿Por qué se fue Melchor Musquiz al Valle de las Salinas, o Salinas Victoria? Porque un hermano suyo era sacerdote y era el párroco ahí. Juró Melchor Musquiz la independencia en Salinas Victoria aquel día, es muy probable, no vamos a encontrar los documentos, algún día saldrán, y al parecer él no se queda acá. Recordemos que prácticamente había transcurrido su vida desde muy joven en la Ciudad de México. Conoce a los jefes insurgentes, a los jefes realistas, por eso va y se incorpora, Melchor Musquiz era, por hacer un símil, si me lo permiten, él pertenecía a la política nacional, no a la política local. Así es. Su esfera de donde él se movía era allá. Exactamente, por eso con los años llega a ser presidente interino de la República y el padre del Estado de México. Así es, definitivamente. Pues son datos muy importantes. Lucas, yo te agradezco mucho que pues hoy estemos platicando de esto. Yo creo que eres de las gentes que más tiene conocimiento sobre esto. Tus investigaciones históricas pues abarcan muchos temas, pero este en particular, donde Coahuila, Monclova
estuvo participando su gente en cosas históricas que nosotros debemos sentirnos orgullosos y que no conocemos. Si tú mencionabas las actividades que están por realizarse, yo debo comentar, para mí es una satisfacción, pero también es una obligación como servidor público, gracias al apoyo del señor gobernador, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme. Pronto va a salir editado por el Consejo Editorial del Estado un texto sobre el tema de la consumación de la independencia en Coahuila, lo cual, pues como siempre, un gusto compartirlo en Monclova, un gusto compartirlo con los interesados en la historia y pues con todo el mundo, ¿no? Además de eso, el Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas que dirige nuestro muy querido maestro don Arturo Berrueto González, tenemos preparadas 16 conferencias sobre el tema del 14 al 23 de julio, en el caso muy particular y con motivo del aniversario 444 de la ciudad de Saltillo, y obviamente pues, por el bicentenario de la consumación de la independencia. Tú mencionabas hace rato, el día de hoy el Centro Cultural Vito Alessio Robles inició participando en la número 3, el día 6 de julio, y por supuesto esperamos y espero, lo digo con mucho afecto, que nuestros buenos amigos pues pueda tenernos alguna sorpresa ahora para el 6 de julio, que es el bicentenario de la consumación de la independencia, pues en Monclova. Fíjate que todos los martes va a ser a partir de hoy. Hoy empezaron en el... Bueno, aquí invitamos a... Cultural Vito Alessio Robles. Sí, invitamos a todos nuestros amigos. Esto lo pueden disfrutar a través de la página del Face, porque es presencial y lo están grabando, ¿verdad? Son temas muy importantes. ¿Tu conferencia cuándo va a ser? El 6 de julio. El 6. El martes 6. Martes 6. Que también bueno, es el día que se recuerda el bicentenario en el caso de Monclova. Así es. Pues vamos a ver qué preparan aquí los chicos de la historia de monclovense, porque esto es, nos toca vivir este momento. Y yo recuerdo mucho, Lucas, que se les celebraba con mucho entusiasmo en el primer centenario, cuando el grupo de música de Monclova, la orquesta, fue a participar en estas actividades hace 100 años. Bueno, eso cuando yo lo vi por primera vez, lo leí, yo me emocioné mucho porque era gente de Monclova, pues los conocidos músicos que iniciaron aquí las orquestas de la región centro. Y fíjate, bueno, ya pasaron 100 años. Y ahora vamos a ser testigos de otros eventos. De otros 100. Y hay algo muy importante, porque tú te refieres a cuando inclusive el grupo Porfirio de música de la comunidad china de la estación Monclova estuvo en la Ciudad de México. Sí. Ese fue el centenario del grito de independencia. Así es. Y luego en 1921 el presidente Obregón celebró, en otro contexto por supuesto, el centenario de la consumación de la independencia. Ahora estamos celebrando el bicentenario. Hay algo también interesante, vale la pena mencionarlo. Tú recordarás, como a la gente que le gusta la historia de Monclova y que tiene recuerdos de otro tiempo, que nuestra calle famosa de Carranza, pues se llamó de Iturbide, si no me falla el dato, ¿verdad? Se llamó de Iturbide. Incluso el hotel Iturbide. No estamos, además, pero hubo una calle de Iturbide. Sí. Estamos por recordar y conmemorar esto, y lo hacemos con mucho gusto. Qué bueno, nos da mucho gusto pues ahora estar muy atentos, porque gracias a la magia esta de la tecnología, pues podemos convivir en este mismo momento, tú en Saltillo,
nosotros acá, pero pues obviamente vamos a dejar este material que es muy importante y vamos a compartirlo con todos nuestros amigos, porque pues son las lecciones de la historia de nuestra región en hechos y en momentos muy importantes para la vida política de nuestro país. Fue la libertad del pueblo de México. ¿Qué más nos dices aquí de la región? Bueno, mira, la historia, a mí me enseñaron que investigar la historia es mostrar, no demostrar. Creo que ya estamos bastante polarizados y para quienes nos dedicamos a investigar la historia, pues mostrar estas páginas que costaron mucho, ¿eh? O sea, Totalmente. cada proceso fue difícil y vivimos hoy una realidad con muchas imperfecciones, si tú quieres, pero fruto de un largo camino de 200 años. La historia, investigarla es mostrar, no apasionarnos, porque finalmente ni tú ni yo, ni nuestros queridos amigos que nos ven y nos escuchan, pues vivimos ese tiempo. Iturbide, los personajes nacionales, Melchor Musquiz, don Víctor Blanco, el Osúa, los libertadores acá en Saltillo, bueno, pues no tenían una bola mágica, ellos hicieron lo que creyeron que era lo más positivo de acuerdo a la convicción que tenían en su momento. Claro, las condiciones también muy diferentes a las actuales. Exacto. Sí, nada más los traslados, imagínate. De aquí a Saltillo, 2 días. Si bien te iba. 4 días a caballo. A caballo. A caballo. Si bien te iba. Entonces, bueno, todo tenés que ubicarte en ese espacio, en ese tiempo, pues obvio que eran las cosas muy diferentes. Pero lo aguerrido de la gente de Coahuila, lo patriota, que siempre en todos los momentos ha estado presente. Ahí tienes a Ramos Arizpe, ahí tienes a todos estos personajes. Sin duda, sí, a Musquiz, digo, llegamos hasta Carranza, ¿no? Pero así es precisamente la identidad de ese grupo enorme de familias que no vivieron en condiciones donde estirar una mano era agarrar un mango. No, acá el clima, la tierra, lo inhóspito, las sequías, o sea, fueron moldeando el calor, el carácter del calor, el clima extremo, fueron moldeando el carácter y la identidad pues, de gente luchadora, sin lugar a dudas. Muy diferente a la de otra parte de la República Mexicana. Valiosos aquí tienes que trabajar los mexicanos de cada rincón, pero acá, o sea, nada se da. Es diferente. Sin mucho esfuerzo. Sí. ¿No? Tienes que conseguir batallando las cosas, incluso lo que te vas a comer. Claro. Sí. Aunque pues ves que no hay muchas cosas así tan a la mano. Sí. Pero bueno, ahí estamos. Fíjate que actos que van a haber, a mí, pues lo que aquí corresponde, pues nosotros lo estamos difundiendo para que el mayor número de gente pues pueda participar, escuchar, conocer, porque son pocas las oportunidades que tenemos de escuchar a gente que es altamente especializada en estos temas y que en una forma muy condensada pues nos está dando pues un resumen de toda esta historia, ¿verdad? Si nos interesa más, pues ya nos tocará a nosotros conocer, investigar, preguntar, leer otras fuentes, pero tener 24 conferencias juntas en un tiempo récord, tener un coloquio todos los martes, 2 pláticas el día del coloquio, pues sin duda que es gente muy bien preparada, que desde hace mucho tiempo están preparando sus temas y que ahora nos van a presentar en una forma muy sintetizada, donde vamos a poder conocer, y a través de la magia pues tenemos la oportunidad de conocer estas ideas, estas exposiciones que están haciendo pues ustedes, el grupo de historiadores de Coahuila, que mucho le han aportado a el desarrollo y a que se conozca la historia real de Coahuila. Fíjate, Jorge,
y amigos que nos ven y nos escuchan, sobre todo quienes tienen el contexto coahuilense. Nuestras jornadas del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, cuya sede, ya lo mencionabas al inicio, es el recinto de Juárez, en el centro histórico de la ciudad de Saltillo. Las jornadas las dedicamos por lo regular con mucho cariño a algunos de los compañeros que han partido. Este año la dedicaremos a nuestro muy querido maestro y recordado amigo Javier Villarreal Lozano, un hombre conocido y querido tanto en su tierra natal Saltillo, donde creían que era de Monclova, sí. y por supuesto en Monclova, donde pasó tantísimos años. También le dedicaremos las jornadas a recientemente fallecido, mejor archivista que ha tenido los archivos contemporáneos de Coahuila, el maestro Alfonso Vázquez Otelo. Por cierto, mañana le hacen un homenaje. De la red de bibliotecas, sí. Pero fíjate, ya hay alguien a quien le dedicamos las jornadas cada año, al que soñó al colegio, a don Óscar Flores Tapia. Sí. Y hablo como investigador de historia, no como columnista de política, que no lo soy, no como periodista, que no lo soy, no como analista, que no lo soy. No, yo hablo como investigador. El sueño de don Óscar fue el colegio. Cada libro que se publica, el más reciente de uno de nuestros compañeros, que se va a presentar próximamente en Monclova, sobre el sargento mayor Diego Ramón, el que viene de un servidor, otros libros de otros compañeros, es el sueño de Flores Tapia en su faceta de historiador. Sí, claro. No analizo yo la parte política, no. Fue el sueño de él y el colegio sigue ahí. Sí, publicando. Siendo senador de la República, él tenía ciencia y cultura. Era un organismo que se dedicaba, así es, se dedicaba precisamente a difundir la cultura en todos sus aspectos. Exacto, sostuvo hasta la fecha, lo seguimos haciendo, la revista de historia del colegio, tiene más de 40 años y está disponible de manera digital gracias al apoyo del maestro Virginio González Calderón, secretario de Educación de Coahuila. En la página de la SEP ustedes pueden entrar, buscan Colegio Coahuilense, están todos nuestros libros, pueden bajarse gratuitamente y está una amplia colección de la revista que fundará don Óscar, también de manera gratuita y disponible para descargar. Para consulta. Pues todos estos logros son muy importantes porque si bien es cierto, hay otros estados que también son ricos en la producción de edición de libros, etcétera, pero aquí Coahuila tiene características muy especiales y más Monclova, que en donde te cuesta a los particulares hacer todo este tipo de producciones y siempre ves a Monclova en los primeros ámbitos del estado, a pesar que pues en otras partes hay instituciones dedicadas, es profeso para eso, ¿no? Incluso más de Torreón, los libros que tú tienes, pues nosotros decimos que tú eres de Monclova, ¿no? Y entonces, aunque estás allá, pero eres de Monclova, y lo que edites y lo que hagas, es decir, entonces, bueno, pues ahí están los ejemplos de mucha gente que ha escrito y que todos los días están aportando cosas. Hoy leía la historia de las neverías, que Pepe Luna Lastra hizo un escrito hoy que presentó en el Facebook. Entonces te remontas a esas épocas porque cuando yo estaba niño me tocó ver esas situaciones que se dan. Entonces incluso al final dice que su hermano César era copropietario de una de ellas, que no sabía hasta hoy me entero, ¿verdad? Bueno, son cosas... fíjate que tú mencionas algo muy interesante. Yo no le sé mucho a esto, a ver si no se me acaba el Zoom. Tú mencionas algo interesante. Lo que tú mencionas es algo que los que le saben, yo no, le dicen vida cotidiana. Y eso es muy sabroso, muy ameno. Los comercios, los personajes y todo. Las calles, los hombres, las mujeres que dejaron un recuerdo en la comunidad. Eso es valioso, Jorge. Sí. Pero yo tendría, para mí, y me lo digo en primera persona, un poco también una crítica, ¿no? En el caso de Monclova,
hasta dónde nos hemos quedado solo en vida cotidiana investigar la historia, hasta dónde repetimos, yo el primero, si tú quieres, lo que ya otros han podido encontrar, y hasta dónde no hemos dado también ese otro paso a los estudios poco más de fondo, sin detrimento de todo lo que hacen nuestros buenos amigos, ¿no? Así es. Yo aprendo todos los santos días. Sí. Yo creo que tenemos que dar ese brinco también, porque tú ya lo decías, sin hacer una mirada a otro estado, no nosotros, hay regiones del estado, no menciono nombres, donde la tradición de la publicación de libros, pues es algo que muy común. Tú has conocido. Sabina Rosita, olvídate. Desde mucho, ¿no? Así Entonces, yo creo que en la región centro hace falta ese empujón, sinceramente. Yo a veces lo digo de broma, ¿no? Y lo digo con mucho respeto, pero lo digo. Que a veces le dice uno a un alcalde, hay que publicar un buen libro de historia, ¿cuánto cuesta tanto? Se asusta. No, tenemos que dar ese paso, porque este es fortalecer la identidad, la historia, el amor propio, el respeto por la comunidad, el conocimiento por el pasado, que es lo único o un instrumento que nos permite ver mejor hacia adelante. Así es. Y te voy a decir, te sorprendes que mucha gente se dedica a la investigación. Acabo de recibir, alguien me lo dejó, de Isidro Ruiz. Escribió sobre la calle Guerrero, que es la calle donde yo vivo. Y toda la historia desde 1800. Te voy a dar una copia para que lo veas. Está muy resumida, con personajes, cómo era la calle, cómo estaban las situaciones y todo. Y bueno, pues hay gente, mucha gente, a lo mejor dispersa, a lo mejor no ha habido la unidad esa que se necesita, pero yo creo que es aquí un semillero muy importante, que tú fuiste el que presentó la primer semilla aquí en esta tierra para que fertilizara. Claro, hay otros anteriores, pero esta nueva generación, ahí está tu mano, ahí está tu voluntad para querer hacer esto. El grupo que está, pues es gracias al empeño que tú has puesto. Claro que hay otros grupos, pero ahí están. Y yo creo que hay para todos, para estudiar temas, para investigar. Una vez decía Horacio, de acá de San Buena, bueno, no solo Horacio Domínguez, sí, él decía, bueno, pues son dos cosas, ¿no? La investigación, no nada más es, ahí está, métete hasta las entrañas para que realmente tengas la seguridad de que vas a tener el éxito. Y luego, las investigaciones históricas, uno, como dicen los que saben, se acerca, por más que nomás te acercas, porque no vivimos ese tiempo. Totalmente. En la otra entrevista que me hacías, recordaba yo esa frase que uno por ahí encuentra en las redes, ¿no? Porque ahora todos opinamos sobre algún detalle de la vida cotidiana de nuestro variopinto país. Si viviera Pancho Villa, ¿qué haría? No, pues yo no sé qué haría, porque pues yo no viví cuando él vivió, y él no vive ahora. O sea, a la historia nos acercamos, la reconstruimos, por eso yo insisto, quienes investigamos historia, nuestra tarea es mostrar, no demostrar. Cuando nos acercamos a ella lo más que podemos, por medio de documentos, investigaciones, ahora tanto instrumento digital que hay, bueno, pues nos ayuda más. Pero es como cuando uno recuerda un pasaje que le platicó la abuela o el abuelo. Él te lo cuenta de una forma, tú le das una arreglada, porque no vivimos ese momento, lo reconstruimos, pero es valioso, porque es la identidad de una familia, de una comunidad y de un pueblo, ¿no? Así es. Te voy a decir, no te voy a decir el nombre del personaje, en una discusión que había ahí, oye, es que en 1600, no sé qué, y se les quedaba viendo este personaje. Dijo, pues ninguno de los dos ni estuvieron, ni pueden precisar que así, tal día, tal hora, tal... No, no fue así. Bueno, la verdad es de que son las ideas, tratar de buscar los entornos y apegarte
lo más que se pueda a esa realidad. Claro. ¿Verdad? Pues yo estoy muy agradecido, Lucas, que hayas aceptado. Este es el segundo programa que hacemos con esta tecnología. Vamos a estar invitando a más gente. La gran ventaja ahora es de que no necesitas estar aquí en Monclova, a través de este programa del Zoom. Estaremos muy en pláticas. Y luego ya cuando presentes el libro, te invitamos para que también aquí nos compartas. Con mucho gusto, con mucho gusto. Pues te agradezco mucho, Lucas. Ya estuvimos platicando. Ya sabemos que todos los martes a partir de hoy, pueden participar en este banquete histórico sobre el bicentenario, diversos aspectos del bicentenario de la independencia de México. Y luego después lo que hace la Casa Juárez allá en Saltillo. Pues te deseamos todo el éxito, Lucas, en tu intervención que vas a tener. Y con todo gusto nos la mandas y te la publicamos en el Quijote. Y también decirte que pues a todos los que podamos invitar para participar en esto, pues esto es nuestro granito que podemos aportar para difundir todas estas actividades y que este conocimiento sea transmitido para otras y sobre todo para las nuevas generaciones. Lucas, te agradezco mucho. Muchas gracias a Jorge Villarreal, al Quijote, como siempre. Creo que yo no me entendería hasta ahora, ¿no? Esa es parte de las experiencias que ha habido. Así es. Y para mí muy gratificante. Uno, porque ya no podemos volver atrás. Muchísimo gusto. Gracias, Jorge. Te agradezco mucho, Lucas, maestro Lucas Martínez Sánchez, director general del Archivo General del Estado de Coahuila, con todo el conocimiento ahí histórico a su disposición. Y además, como siempre, muy agradable su plática. Y obviamente que esto los invitamos a que nos ayuden para que sigan compartiendo pues todos estos temas que son pues parte de nuestra historia de la gente de Monclova. Gracias, Lucas. Me dio mucho gusto saludarte. Gracias. Buenas noches.